Estudiamos y representamos gráficamente la función f de x igual a 1 partido x menos 2 al cuadrado. El primer paso sería determinar el dominio de esta función. Sabemos que cuando no nos dan el dominio es el máximo subconjunto de R donde la expresión tiene sentido. En este caso, esta expresión tiene sentido siempre, excepto cuando el denominador es igual a 0. Un número al cuadrado es igual a 0, eso quiere decir que ese número es igual a 0. Luego x es igual a 2. Luego el dominio de nuestra función es R, excepto el 2. Vamos a hacer los cálculos un poco más para abajo y así vamos tomando nota en esa parte derecha para representar de forma más cómoda la gráfica de nuestra función. Una vez que tenemos calculado el dominio, pues podemos calcular, pues por ejemplo, las simetrías. Las simetrías tenemos dos posibilidades respecto del eje OI. Y una función es simétrica respecto del eje OI si vamos a dibujar, vamos a hacer un dibujo. La situación es esta, por la parte derecha del eje, por la parte izquierda pasa lo mismo, o sea que para un punto X y para un punto menos X las imágenes son la misma, o sea que f de x es igual a f de menos x, y después es simétrica respecto del origen, recordemos, si se cumple que f de menos x es menos f de x. Entonces, lo que yo suelo hacer es, en primer lugar, escribir quién es f de x. En su caso es 1 partido de x menos 2 al cuadrado. Calcular f de menos x. F de menos x es poner donde pone x, poner menos x. En nuestro caso sería aquí ponemos el paréntesis, ponemos todo igual, y ahora aquí pone x, pues ponemos menos x. Y después calculamos menos f de menos x, que es simplemente cambiar de signo esto último. Cambiar de signo es una fracción en numerador. Bueno, y se puede ver pues que esto como tenemos un menos, podemos sacar factor común aquí al cuadrado, y sabemos que este menos con el cuadrado quedaría 1 partido x más 2 al cuadrado. Bueno, se puede ver multiplicando en cruz que esto y esto es distinto. Bien, simplemente como tienen el mismo numerador y diferente denominador, pues no coinciden. Y después esto y esto pues también serían distintos. Bueno, lo mismo de antes, esto es menos 1 partido x más 2 al cuadrado, que se puede ver fácilmente que no es lo mismo. Luego no es simétrica respecto de nada. No es simétrica ni respecto de no simétrica ni respecto del origen ni respecto del eje. Pueden haber otras simetrías, pero estas que estudiamos nosotros pues no se detectan. Vamos a ponerlo así, respecto eje OI y respecto origen. Vamos a hacer ahora los cortes con los ejes. Para los cortes con los ejes tenemos dos posibilidades. Bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, como vamos a poner más información ahí, para los puntos, pues vamos a ponerlos un poco más abajo. Para los cortes con los ejes tenemos dos posibilidades. Nos hacemos una representación gráfica de una función cualquiera con el eje x. Vemos que la altura es 0, o sea que se cumplirá que y es igual a 0. Si es igual a 0,
o lo mismo f de x, tendremos que 0 sería 1 partido x menos 2 al cuadrado. Pues tenemos una fracción igual a 0 y eso ocurre cuando el numerador es igual a 0. Pues el numerador nunca es 0 porque es 1. Luego al eje OX no corta. Al eje Y es cuando la X no está ni a la izquierda ni a la derecha, la X es igual a 0. Tenemos X igual a 0 y entonces tendremos f de 0, que calcular f de 0, 1 partido 0 menos 2 al cuadrado. Y esto claramente es un cuarto. Luego aquí tendremos que no corta eje o X y el OY lo corta en el X igual a 0 y igual a un cuarto. Ponemos aquí la razón de por qué hemos puesto ese punto. Corte eje o Y. Ya tenemos los cortes con los ejes. Y ahora vamos a ver las asíntotas. Las asíntotas tenemos de tres tipos. Tenemos las verticales, las horizontales y las oblicuas. Bueno, hacemos un dibujo para... Vamos a poner en primero las verticales. Las verticales ya sabemos que son las rectas verticales, por lo tanto van a tener la x siempre constante, x igual a, tales que el límite cuando x tiende a puede ser más o menos infinito. Ponemos infinito sin signo. Y son los candidatos dos valores que no están en el dominio. En este caso, los que anulan el denominador, 2. Entonces hacemos el límite cuando x tiende a 2 de f de x y efectivamente vemos, estamos calculando un límite, significa cuando se aproxima x a 2 sin ser 2 a que se aproxima f de x. Aquí nos permitimos, bueno, sustituimos, no tenemos que estudiar límites laterales o lo que queramos, pues, bueno, después se puede ver, esto nos queda, sustituimos 1 partido 2 menos 2 al cuadrado, estamos calculando un límite, se permite escribir expresiones del tipo 1 partido 0, que sabemos que en el contexto del cálculo de un límite significa 1 dividido entre algo sin ser 0 muy próximo a 0. 1 dividido entre algo que es prácticamente 0, esto es infinito. Es 1 partido algo muy pequeño. Bueno, comentar que aquí el signo, pues habría que estudiar los límites laterales para saber cuál es el signo. Pero en nuestro caso observemos que tanto el numerador como el denominador al ser un cuadrado siempre son positivos. Por lo tanto, esto siempre va a ser más infinito. Entonces, asíntota vertical, vamos a ponerlo aquí, es la recta x igual a 2, el valor donde hemos calculado el límite. Y si queremos vamos a poner, bueno, vamos a poner si eso esta información un poco más para acá. Asíntota vertical x igual a 2 y vamos a poner, porque esto nos vendrá bien para la representación gráfica, que siempre cuando nos aproximamos a 2, sea por la izquierda o por la derecha, la función se aproxima a más infinito. Esto era lógico porque nuestra función siempre es positiva, como vemos aquí, es 1 partido de un cuadrado. Vamos a calcular ahora las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales, la situación es la siguiente. Tenemos algo así. Son rectas horizontales, la altura siempre es la misma, y igual a b, tal es que el límite cuando x tiende, como vemos, se va hacia infinito, puede ser más o menos infinito, de f de x es igual a b.
Y en nuestro caso tenemos que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es límite de 1 partido x menos 2 al cuadrado. Como vemos que el grado del numerador es 1, el grado del denominador es 2, o bien dividido por x cuadrado en el numerador y el denominador, esto es igual a 0. Luego la asíntota horizontal es y igual a 0. Y ahora vamos a pasar a las asíntotas oblicuas. Pero bueno, en el caso de tener asíntotas horizontales y teniendo un cociente de polinomios, sabemos que las asíntotas oblicuas no van a existir, nos va a salir lo mismo que las asíntotas horizontales. Bueno, si queremos para repasar un poco, las asíntotas oblicuas son rectas que no son ni horizontales ni verticales y igual a mx más n, donde m es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x y n es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x menos la m que hemos obtenido antes, x. En este caso, si hacemos límite cuando x, esto siempre que esto pertenezca a R. En nuestro caso, si hacemos el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x, sería dividir 1 partido de x menos 2 al cuadrado entre x partido 1 y esto pues nos queda límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por x, x menos 2 al cuadrado. Esto tiende a 0. Entonces, claro, esto tiende a 0 y ahora la n, como restas aquí 0, te queda el límite cuando x tiende a infinito y te queda lo mismo que antes, te queda la misma asíntota que obteníamos antes. Luego, asíntotas oblicuas no tenemos. Borramos esto. Y apuntamos que no hay asíntotas oblicuas. Bueno, la cuestión de las regiones, como hemos dicho antes, 1 partido por x menos 2 al cuadrado, como es 1 partido algo que siempre está al cuadrado, siempre es positiva. O sea que f de x es mayor o igual que 0. Además nos anula nunca. Luego podemos poner f de x mayor que 0 para todo x perteneciente al dominio, que es R menos el 2, y vamos al crecimiento de crecimientos máximos y mínimos. Bueno, para crecimiento de crecimiento, bueno, comentar que a lo mejor con menos datos pues obtiene una representación, pero mientras más datos obtengamos, pues la representación se ajustará más a la realidad e incluso pues será mejor y nos sacará de dudas en ciertas ocasiones. Bueno, para el crecimiento de crecimiento calculamos la derivada y para la derivada en primer lugar f de x es un cociente 1 partido de x menos 2 lo podemos poner como x menos 2 elevado a menos 2. Entonces para derivarlo sería menos 2 por la función elevado a menos 2 menos 1. Esto es menos 2x menos 2, perdón, aunque sería esto, decir que falta poner la derivada de lo de dentro, que en este caso pues es 1. Siempre es una potencia, la función, el número, por la función elevado al número menos 1 por la derivada de la función. En este caso menos 2x menos 2 elevado a menos 3 por la derivada de x menos 2 que es 1. Entonces se queda así. Y esto es menos 2 x menos 2 elevado a 3. Si igualamos esto a 0, por la misma razón que antes, tenemos un cociente igualado a 0 donde el denominador nunca es 0. Eso no es posible, no. Luego no se anula nunca la derivada. Y entonces tenemos que calcular el signo de la derivada. El signo de la derivada que es menos 2 partido de x menos 2 al cubo. Bueno, para el signo de la derivada, decir que se representa gráficamente todos los puntos cuya derivada nos da 0, en este caso ninguno, y además aquellos que no están en el dominio, el 2.
esto también hay que representarlo, y hay que calcular los signos de la derivada en los intervalos que nos quedan. Aquí vamos a coger el 0, que es el valor más sencillo, aquí vamos a coger el 3, y sustituimos en la derivada. F' de 0 es igual a menos 2 partido 0 menos 2 al cubo. Nos queda menos 2 partido menos 2 al cubo, que es menos 8. 2 octavos es un cuarto. Bueno, nos interesa el signo positivo. Y f' de 3 es menos 2 partido 3 menos 2 al cubo. Y esto sería igual a menos 2 partido 1 al cubo, que es 1, menos 2. Esto nos queda negativo. Luego tenemos que nuestra función es decreciente, o vamos a ponerlo mejor, en el intervalo menos infinito 2 ponemos abierto porque el 2 no está en el dominio, es creciente, perdón, y en 2 más infinito decreciente. Decreciente porque nos ha dado la derivada negativa. Entonces ya tendríamos el estudio de crecimiento-decrecimiento. Decir que alguien podría pensar que como pasa de creciente a decreciente, en el 2 tenemos un máximo, pero el 2 no es ni tan siquiera un punto del dominio, por lo tanto ahí no se puede decir ni de máximos, ni de mínimos, ni de nada. Bueno, también para tener una representación que se ajuste más a la realidad, pues podremos calcular la concavidad, convexidad y los puntos de inflexión. Pero en este caso pues lo vamos a dejar aquí, porque con esto y calculando algunos puntos más, pues vamos a tener una representación más o menos buena de la función. Vamos a borrar todo esto que hemos obtenido. Y entonces ahora vamos a tener algunos puntos más. Hemos dicho que el 2 es el que no está en el dominio, pues vamos a poner puntos que estén a la derecha de 2 y puntos que estén a la izquierda. Vamos a poner valores enteros, y si después a la hora de representar gráficamente vemos que necesitamos más valores, pues ya lo ponemos. Tenemos el 2, como hemos dicho, que es el que no está en el dominio, cogemos valores más pequeños, el 1, el 0 que ya lo hemos puesto, el menos 1, el menos 2 y valores más grandes que 2. Pues cogemos el 3, el 4 y el 5. Y vamos a calcular las imágenes. F de 0 ya lo hemos calculado, de 1 es 1 partido 1 menos 2 al cuadrado, y esto nos queda 1 partido menos 1 al cuadrado, que es 1 partido de 1, 1. F de menos 1 es 1 partido de x menos 1 menos 2 al cuadrado, nos queda 1 partido menos 3 al cuadrado, 1 partido de 9. Y aquí lo que va a ocurrir es que los valores se van a hacer bastante pequeños. En menos 2, por ejemplo, tendremos 1 partido de menos 2 al cuadrado, que es 1 partido de menos 4 al cuadrado, que es 16. Vamos a poner el 3, f de 3, y quizás sí que tendremos que calcular valores más próximos a 2 para que den una idea. F de 3 sería, sustituimos la x por 3, 1 partido 3 menos 2 al cuadrado, que es 1 partido de 1, que es 1. F de 4 es 1 partido de 4 menos 2 al cuadrado, que es 1 partido de 4. Observemos que hay una cierta simetría. En 0 y en 4 da lo mismo. Hay una simetría respecto de la recta x igual a 2. Por eso antes hemos escrito que no hay simetría respecto del origen, respecto del eje y, pero pueden haber simetrías y en este caso las hay. Y f de 5 es 1 partido de 5 menos 2 al cuadrado, que es 1 partido de 3 al cuadrado, que es 1 partido de 9. Bueno, como vemos nos dan todos, excepto bueno, aquí hemos puesto 16 en el menos 2, es 1 partido de 16. Todos valores
menores o iguales que 1. Entonces es conveniente calcular algún valor. A ver, un segundo. Se nos ha borrado todo. Ahora, aquí hemos dicho 1 partido 16. ¿Cómo borramos este? Sí, ahora. 1 partido 16. Es conveniente, como hemos dicho, calcular algún valor más próximo a 2 y vamos a calcular el 2,5 y el 1,5. Entonces, f de 1,5, ponemos aquí 1,5 y 2,5, f de 1,5 es 1 partido de 2,5 menos 2 al cuadrado. 1 partido 2,5 menos 2 es 0,20. Perdón, hemos dicho, tenemos que poner 1,5 menos 2 al cuadrado. 1,5 menos 2 al cuadrado es 0,5 menos, que como sabemos es 0,25, y 1 partido de 0,25 es 4. Si hacemos f de 2,5, por simetría, pues nos va a dar también 4. Y ya tenemos calculados todos estos valores y vamos a representar gráficamente, aprovechando toda la información que tenemos, la gráfica de la función. Vamos a borrar esto. Entonces vamos a representar gráficamente ya la función. Para ello, en primer lugar, pues vamos a poner un fondo cuadriculado. Y vamos a bajar esto un poco más para abajo. Vamos a coger que cada 4 cuadros sea una unidad. Vamos a poner aquí que esté el x igual a 2, que es el valor donde se producen simetrías. Entonces, esto sería 1, esto sería 0, menos 1 y menos 2. Aquí tendremos el 3, el 4 y el 5. Esto sería el eje X. Y para el eje Y lo tenemos aquí en X igual a 0. Subimos para arriba. Sería esto de aquí. Aquí tendremos 1. Se ha ido. Subimos otra vez. 1, 2, 3 y 4. En X igual a 2 tenemos una asíntota vertical. Dibujamos. Bueno, decir que no hemos puesto nada por debajo del eje X porque la función siempre es positiva. Esta es la asíntota vertical. La asíntota horizontal es igual a 0. El dominio es todo excepto el 2. No hay simetrías respecto al eje OY y respecto al origen. Y no corta al eje OX. Corta al eje OY en el punto 0, 1/4, que es este de aquí. Vamos a representar gráficamente todos los puntos. Punto 1, 1 es este de aquí. El punto menos 1, 1 noveno, menos 1 y 1 noveno estaría por aquí. Y ahora menos 2, un 16 más abajo todavía. Aproximándose al eje OX porque tenemos una asíntota horizontal. El punto, hemos puesto ahora el 3, 1, es este de aquí. El 4, 1/4 es este de aquí. Y el 5, 1 noveno estaría por aquí. Una vez que tenemos esto, el 1,5, 4 sería 1,5, 4 aquí y el 2,5, 4 que es este de aquí. Ya podemos representar esto gráficamente. O sea, hacer esto un poco más. Y entonces nos quedaría algo así. Hemos dicho aquí 0, 1/4.
Entonces iría por aquí. Subiríamos para arriba. Y así poco a poco se iría aproximando. Y aquí iría bajando. Decreciente como hemos dicho. En el intervalo 2 más infinito. Aproximadamente pues sería una cosa aquí. Y yo creo que nos hacemos una idea. Esta sería la representación gráfica aproximada de nuestra función f de x igual a 1 partido por x menos 2 al cuadrado. Y entonces podemos pasar al apartado B. En el apartado B nos piden que calculemos el área de la región acotada comprendida entre la gráfica de la función anterior y las rectas igual a 1, altura 1, sería esta de aquí, igual a 1, siempre vale la I1, es la altura 1, y x igual a 5 medios, que es 2,5. Sabemos 2,5 está aquí. Entonces aquí vemos claramente que el área acotada comprendida sería esta. Claro, pero nosotros sabemos calcular áreas comprendidas entre la gráfica de una función, el eje x y dos rectas verticales. O sea que nosotros sabemos y vamos a añadirlo con un color diferente, con rojo. ¿Sabes? Si consideramos esta parte de aquí, hasta aquí abajo sí que sabemos. Esto, como hemos dicho, es 2,5 y esto pues claramente se ve que es 3. Porque además en 3 la función vale 1. Entonces nosotros queremos calcular el área en negro y sabemos calcular el área en negro más en rojo. Entonces, vamos a ponernos abajo y bajamos un poco para calcular ese área. El área en negro más en rojo sabemos que es la integral entre 2,5 y 3 de nuestra función. 1 partido por x menos 2 al cuadrado de x. Y esto sería el área en negro, que es la que queremos calcular. Vamos a llamarle a ese área que queremos calcular A, más el área en rojo. Vamos a llamarle al área en rojo A sub R. Pero el área en rojo es muy sencilla de calcular. El área en rojo tenemos un rectángulo. La base valdría, como vemos, de 2,5 a 3, 0,5 y la altura es 1. Base por altura 0,5 por 1, 0,5. Y entonces despejaremos de aquí A pasando el 0,5 restando. Pero vamos a calcular en primer lugar el área esta o la integral que tenemos. En primer lugar calculamos una primitiva de 1 partido x menos 2 al cuadrado de x. Más conveniente en este caso es ponerlo como en exponente fraccionario. Y entonces tenemos una función elevada a un número, llamamos t a lo de dentro, lo que está a la base, y entonces la derivada de t sería 1, siempre acompañamos de dx sería dt. Sustituimos t elevado a menos 2 y dx hemos dicho que es dt. La fórmula en este caso es t elevado a menos 2 más 1 partido menos 2 más 1 más c, y esto nos quedaría t elevado a menos 2 más 1 es menos 1 partido menos 1 más c, con lo que se obtiene menos 1 partido por t más c. Una vez que tenemos esto, ya sustituimos la t por x menos 2. Menos 1 partido x menos 2 más c. Bueno, aquí solo nos interesa una primitiva, entonces la integral de 2,5 y 3 de 1 partido x menos 2 al cuadrado de x, cogemos una de las primitivas que tenemos, pues cogemos esta con c igual a 0, menos 1 partido x menos 2, esto entre 2,5 y 3. Borramos todo esto que hemos hecho aquí, ya no nos hace falta. Y ahora tenemos que sustituir el 3 menos sustituir el 2,5.
Y esto nos tiene que dar positivo porque es un área y tenemos la gráfica de una función positiva y el área entre dos rectas verticales y el eje OX. Entonces sustituimos el de arriba menos sustituimos el de abajo. Y esto nos quedaría menos 1 partido de 3 menos 2, que es menos 1. Y ahora menos 1 partido 2,5 menos 2, que es 0,5. Y esto nos queda menos 1 menos con menos es más 1 partido 0,5, que es 2. Luego esto es 1. Ese área es 1. Una vez que tenemos esto, aquí podemos sustituir. 1 es igual a más 0,5. Queremos calcular A. Borramos esto de aquí y ya simplemente es despejar la A, que de ahí es trivial. Borramos rápidamente. Y A1 menos 0,5 es igual a A, que es igual a 0,5. Luego el área que queríamos calcular era exactamente 0,5.